Somos del seminario número 50, Clamidias LGB Tracoma. Les vamos a explicar un poco acerca de las diversas enfermedades, su periodo de incubación, la susceptibilidad y toda su composición química, antígenos y sus cuadros clínicos. Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas inmóviles, contienen DNA y RNA y ribosoma y sintetizan sus propias proteínas y ácidos nucleicos. Las clamidias que infectan a los seres humanos se dividen en tres especies: Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae y Clamidia psittacis. Con base en su composición antigénica, inclusiones intracelulares, sensibilidad a la sulfoniazida y tipo de enfermedad ocasionada. La Clamidia trachomatis se divide en dos variedades, tracoma y linfogranuloma venelio. La biovariedad tracoma produce los dos principales tipos de enfermedades en el ser humano. El tracoma ocular, que es la causa infecciosa principal de la ceguera prevenible en los países en desarrollo, e infecciones urogenitales que son de transmisión sexual y neonatal. Las clamidias, que comparten un ciclo vivácico reproductivo común, la partícula infecciosa estable en el ambiente, la forma transmisible en una célula pequeña llamada cuerpo elemental o EB, miden casi un 0.3 micrómetros de diámetro y tienen un nucleoide electrodenso. Las proteínas de la membrana del cuerpo elemental poseen grandes enlaces cruzados. Los cuerpos elementales tienen una gran afinidad por las células epiteliales del hospedador y penetran en ellas con rapidez. El primer paso en la penetración extraña la interacción entre las proteínas de la membrana externa del cuerpo elemental y del proteoglucano, del sulfato de heparina de las células del hospedador. El segundo paso comprende la unión adicional e irreversible con muy diversos receptores celulares de otros hospedadores. El ciclo de desarrollo dura de 48 a 72 horas. En las clamidias, la pared exterior se asemeja a la pared de las bacterias gram negativas y tiene un contenido de lípidos relativamente grande e incluye lipopolisacáridos de poca actividad endotóxica. Las lisocimas no tienen efecto alguno en las paredes de las clamidias. El ácido N-acetilmurámico al parecer no está presente en las paredes de dicho microorganismo. El genoma circular de las clamidias tiene una longitud de 1.4 megabases y codifica 900 géneros y es uno de los genomas bacterianos más pequeños. Ya se estableció la secuencia de múltiples genomas de clamidias, lo que ha permitido conocer gran parte de la biología básica de estos microorganismos. Por ejemplo, las clamidias poseen un sistema de secreción tipo 3 que les permite inyectar proteínas efectoras en la célula hospedadora como parte del proceso infeccioso. Las propiedades de tinción. Las clamidias tienen propiedades características de tinción que son similares a las de las rickettsias. Los cuerpos elementales se tiñen de color púrpura con colorante de Giemsa. A diferencia del color azul que adquiere el citoplasma de la célula hospedadora, los cuerpos reticulados más grandes y no infecciosos se tiñen de color azul con colorante de Giemsa. Las partículas de clamidia y las inclusiones brillan con inmunofluorescencia con anticuerpos específicos para cada grupo, específicos para cada especie y específicos para cada serotipo. Antígenos. Las clamidias poseen antígenos compartidos específicos de grupo, o sea, género. Estos son lipopolisacáridos termoestables con ácidos 2-ceto-3-2-desoxioctanoico como componente inmunodominante. Los anticuerpos contra estos antígenos específicos de género se detectan por medio de fijación del complemento CF e inmunofluorescencia. Proliferación y metabolismo. Las clamidias necesitan un hábitat intracelular por la pequeñez de su genoma, lo cual las vuelve dependientes de células del hospedador para sus necesidades de desarrollo y energía. Las clamidias crecen en cultivos de diversas líneas de células eucariotas. Con frecuencia se utilizan en células de McCoy contratadas con cicloheximida para cultivar clamidias. Las clamidias pneumoniae crecen mejor en células HL o HEP2. Todas las variedades de clamidia proliferan embriones de huevo, en particular en el saco vitelino.
Algunas clamidias tienen metabolismo endógeno similar a otras bacterias, liberan dióxido de carbono a partir de glucosa, piruvato y glutamato. Además contienen deshidrogenasas, sin embargo, necesitan intermediarios ricos en energía de la célula hospedadora para llevar a cabo sus actividades biosintéticas. Características de la relación hospedador-parásito. Una característica biológica destacada de las clamidias es el equilibrio que a menudo alcanzan el hospedador y el parásito, con lo cual la infección persiste durante un tiempo prolongado. En el hospedador natural de estos microorganismos, la regla es la infección subclínica y la exacción en la enfermedad manifiesta. Por lo general, la enfermedad es el resultado de la diseminación de una especie a otra, por ejemplo, de aves a seres humanos, como la citacosis. El hospedador infectado constantemente produce anticuerpos contra diversos antígenos de las clamidias. Estos anticuerpos tienen un efecto protector mínimo contra la reinfección. El microorganismo persiste en presencia de una concentración elevada de anticuerpos. El tratamiento con algún antimicrobiano eficaz, por ejemplo las tetraciclinas, durante un periodo prolongado. Algunas veces se elimina la clamidia del hospedador infectado. Durante la etapa incipiente, el tratamiento intensivo suprime la formación de anticuerpos. El tratamiento con dosis moderadas de antimicrobianos en una etapa tardía suprime la enfermedad, pero permite que el microorganismo infeccioso persista en los tejidos. La vacunación del ser humano para protegerlo contra la reinfección ha fracasado. La infección previa o la vacunación, cuando mucho, tienen como resultado una enfermedad menos grave al momento que el individuo se reinfecta. Clasificación. Las clamidias se clasifican según su potencial patógeno, espectro de hospedadores, diferencias antigénicas y otros métodos. Se han clasificado 3 especies que infectan a los seres humanos. La clamidia trachomatis. Esta especie produce inclusiones intracitoplasmáticas compactadas que contienen glucógeno. Por lo general es inhibida por las sulfonamidas y comprende a microorganismos que causan enfermedades en el ser humano como tracoma, conjuntivitis por inclusión, uretritis no gonocócica, salpingitis, cervicitis, neumonitis de lactantes y LGB. La clamidia pneumoniae, esta especie produce inclusiones intracitoplasmáticas que carecen de glucógeno. Por lo general es resistente a las sulfonamidas y generan infecciones respiratorias en los seres humanos. Las clamidia citasis, esta especie produce inclusiones intracitoplasmáticas difusas que carecen de glucógeno, que por lo general es resistente a las sulfonamidas y comprenden a los microorganismos causales de citacosis en el ser humano, ornitosis en las aves, neumonías felinas y otras enfermedades de animales. La clamidia trachomatis. Las especies responsables de enfermedades humanas se subdividen en 2 variedades. Tracoma, los receptores para CE se restringen fundamentalmente a células del epitelio cilíndrico no ciliado, cuboidal y de transición, que se encuentran en las membranas mucosas de la uretra, el endocérvix, el endometrio, las trompas de falopio, el ano, el recto, el aparato respiratorio y la conjuntiva. El linfogranuloma venéreo, las serovariedades de LGB son más invasivas porque se replican en los fagocitos presentes en el sistema linfático. Historia de la enfermedad. Dice que el tracoma es una enfermedad ocular antigua que se describe con detalle en el papiro de Herbes, escrito en Egipto hace 3800 años. Es una queratoconjuntivitis crónica que empieza con cambios inflamatorios agudos en la conjuntiva y córnea y degenera en cicatrización y ceguera. El tracoma clínico es producido por las serovariedades A, B, BA y C de clamidia trachomatis. Epidemiología y distribución. La clamidia trachomatis tiene una distribución universal y produce tracoma, que es la queratoconjuntivitis crónica, enfermedad oculogenital, neumonía y LGB. El tracoma es la principal causa de ceguera evitable. Las infecciones afectan fundamentalmente a los niños, los cuales constituyen los principales reservorios de la trachomatis en áreas endémicas. La incidencia de infección es menor en niños mayores y en adolescentes. Sin embargo, la incidencia de ceguera continúa aumentando durante la edad adulta, conforme progresa la enfermedad.
El tracoma se transmite de un ojo a otro a través de gotitas, las manos, la ropa infectada y las moscas, que transmiten secreciones oculares de los ojos de los niños infectados a los niños sanos. El patógeno se puede transmitir también mediante gotas respiratorias o mediante contaminación fecal. La mayor parte de los casos de conjuntivitis de inclusión de los adultos por Clamidia trachomatis se registran en individuos de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y la infección genital procede probablemente en la infectación ocular. Una tercera forma de afectación ocular por la Clamidia trachomatis es la conjuntivitis de inclusión en el recién nacido, que es una infección que se adquiere durante el paso del niño a través del canal del parto. Se cree que la Clamidia trachomatis origina la enfermedad bacteriana de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos. Las serovariedades de DAK originan casi todas las infecciones del aparato genital. El agente infeccioso, la Clamidia trachomatis inmunotipos D, AK, se ha reconocido en aproximadamente un 35 a un 50% de los casos de uretritis no gonocócica. Los reservorios. El reservorio son los seres humanos. El EGB, los seres humanos a menudo son asintomáticos, en particular las mujeres. Tiene un periodo de incubación de 5 a 12 días y el tracoma tiene un periodo de incubación de 5 a 12 días y el EGB es variable con un límite de 3 a 30 días para la lesión primaria si el bubón es la primera manifestación y puede durar de 10 a 30 días hasta varios meses. El periodo de transmisibilidad, tracoma, mientras hay lesiones activas en las conjuntivas y en las mucosas de los anexos oculares, las cuales pueden durar algunos años, las concentraciones del agente en los tejidos disminuyen en gran medida con la cicatrización, pero vuelve a aumentar con la reactivación y la recurrencia de los exudados infectantes. La efectividad desaparece a los 2 o 3 días de comenzar el tratamiento con antibióticos, mucho antes de que mejore el cuadro clínico. Susceptibilidad, tracoma. La susceptibilidad es general. Si bien la infección no confiere inmunidad absoluta, la gravedad de la enfermedad activa debido a la reinfección disminuye gradualmente a lo largo de la infancia. Y ya no se observa infección activa en los niños mayores ni en los adultos jóvenes. En las zonas de endemicida, los niños padecen la enfermedad activa con mayor frecuencia que en los adultos. La gravedad de la enfermedad suele relacionarse con las condiciones de vida, en particular con la higiene deficiente, la exposición a vientos secos, polvo y arena fina también puede contribuir, aunque los estudios han demostrado que las vacunas podrían prevenir la infección y atenuar su gravedad. Los costos y su eficacia relativamente breve impiden su empleo. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Rebeca Angélica Rubio Gatoro y continuando con el desarrollo del tema, les hablaré acerca del linfogranuloma venéreo. Es una enfermedad crónica de transmisión sexual producida por las serovariedades L1, L2, L2A, L2B y L3 de Clamidia trachomatis. El linfogranuloma venéreo agudo se observa más a menudo en los hombres, principalmente debido a que la infección sintomática es menos frecuente en las mujeres. Se transmite por contacto directo con las lesiones abiertas de personas infectadas y por lo regular durante el acto sexual. Su reservorio son los seres humanos, especialmente los que son asintomáticos. El periodo de incubación es variable con límites de 3 a 30 días para la lesión primaria si el bubón es la primera manifestación, desde 10 a 30 días hasta varios meses. En cuanto al periodo de transmisibilidad, decimos que también es variable desde semanas hasta varios años, mientras existan lesiones activas. Y por último, la susceptibilidad. La susceptibilidad es general y no se ha precisado si hay resistencia natural o adquirida. Patogenia y patología. La clamidia tiene tropismo para las células epiteliales del endocervix y el aparato genital superior de las mujeres,
la uretra, recto y conjuntiva de ambos sexos. Las serovariedades que causan linfogranuloma venéreo también se introducen a través de lesiones cutáneas o de la mucosa. Una vez que la infección se ha establecido, hay liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 8 por células epiteliales infectadas. Los lipopolisacáridos de clamidia probablemente también participan en el inicio del proceso inflamatorio. También podemos decir que estos ocasionan infiltración temprana de los tejidos por leucocitos polimorfonucleares, seguida más tarde por linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos. Si la infección progresa aún más, ya sea por falta de tratamiento. Diagnóstico del laboratorio del linfogranuloma venéreo. En cuanto al frotis, podemos decir que es posible teñir pus, bubones y material obtenido por biopsia, pero rara vez se identifican partículas. Los métodos de amplificación de ácido nucleico detectan los serotipos del linfogranuloma venéreo, pero no las diferencian de otros serotipos de Clamidia trachomatis. En cuanto al cultivo, el material sospechoso se inocula en cultivos de células de McCoy. Se agrega algún aminoglucósido, pero no tiene que ser penicilina, al inóculo para reducir la contaminación bacteriana. El microorganismo se identifica por medio de pruebas morfológicas y serológicas. Y por último, el literal de serología dice que por lo general se demuestra la presencia de anticuerpos por medio de CF. Esta prueba se torna positiva entre 2 y 4 semanas después de iniciada la enfermedad. También es un caso compatible desde el punto de vista clínico la elevación progresiva de los anticuerpos o una sola concentración mayor de 1.64 constituye evidencia suficiente de infección activa. Cuando el tratamiento erradica el linfogranuloma venéreo, la concentración por CF desciende. Tracoma y otras infecciones similares a nivel ocular. El tracoma y la conjuntivitis de inclusión son diferentes enfermedades del ojo que pueden tener manifestaciones clínicas superpuestas. El tracoma es una inflamación crónica de los párpados y el incremento en la vascularización de la conjuntiva corneal se continúa con cicatrización corneal grave y deformidades conjuntivales. La conjuntivitis de inclusión podemos decir que se manifiesta como secreción ocular aguda, inicialmente acuosa y más tarde mucopurulenta, que aparece 5 a 12 días después del nacimiento. En términos generales, las infecciones ocurren en una tercera parte de niños nacidos por vía vaginal. La infección no se previene mediante profilaxis con eritromicina tópica o tetraciclina. Sin tratamiento puede persistir durante 3 a 12 meses. El linfogranuloma venéreo y otras infecciones similares por transmisión sexual, podemos decir que el espectro clínico de las infecciones de transmisión sexual por Clamidia trachomatis es similar al que se observa con Neisseria gonorrhoeae. La Clamidia trachomatis puede causar uretritis, epididimitis en varones y cervicitis, salpingitis y síndrome ureteral en mujeres. Además, 3 cepas de Clamidia trachomatis causan linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual diferente. Ahora bien, hablaremos de el tracoma y el linfogranuloma venéreo en cuanto a tratamiento, complicaciones y por último la prevención y control. El tratamiento del tracoma, los estudios clínicos realizados en pueblos con tracoma endémico
utilizando el tratamiento en masa con acitromicina, demuestran que tanto la infección como la enfermedad clínica disminuyen de manera considerable 6 y 12 meses después del tratamiento. Esto es verdadero incluso con una sola dosis. Por lo tanto, la acitromicina ha sustituido a la eritromicina y doxiciclina en el tratamiento en masa del tracoma endémico. El tratamiento del linfogranuloma venéreo dice que se han utilizado tanto sulfamidas como tetraciclinas con buenos resultados, en especial durante las primeras fases. En algunas personas que han recibido medicamentos, los anticuerpos fijadores de complemento descienden, lo que indica que el microorganismo infeccioso ya se eliminó del cuerpo. Las fases más avanzadas necesitan cirugía. En cuanto a las complicaciones del tracoma son queratitis epitelial, infiltrados subepiteliales y extensión de los vasos del limbo hasta la córnea, entre otros. Y las complicaciones del linfogranuloma venéreo tenemos que son complicaciones tardías y estas incluyen lo que son la estenosis ureteral o rectal y abscesos perirectales y fístulas. Y por último, en cuanto a la prevención y control, hablando generalmente en cuanto al tracoma y el linfogranuloma venéreo, podemos mencionar que mejorar las medidas básicas de saneamiento, entre ellas la disponibilidad y el uso de agua y jabón, instruir a las personas para que se laven la cara, pero evitar el uso compartido de toallas. También realizar investigaciones epidemiológicas para reconocer los factores importantes relacionados con la presencia de la enfermedad en cada situación específica, así como también control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Otra medida sería la notificación a la autoridad local de salud, así como también la desinfección concurrente de las secreciones oculares y nasales y de los artículos contaminados con ellas. Y por último, la investigación de los contactos y de la fuente de infección. Se debe buscar la infección de los miembros de la familia y en los compañeros de juego o de la escuela. Esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias.